Vamos a hablar de teoría del diseño como importante de la actividad humana, como un acto, como una práctica, como una actividad humana para la sociedad. Empezaré señalando primero que en el campo de la teoría del diseño, un primer problema que tenemos a resolver o enfrentar es el problema de los enfoques, de las perspectivas, es decir, de la posición o la dirección que yo diseñador me colocó ante el mundo diseñado. En este primer campo tiene que ver justamente cómo percibimos o cómo entendemos lo real, cómo definimos el contexto y qué entendemos por la realidad física. Este es el primer problema en el campo de una teoría del diseño a ser construida, el problema de la construcción de lo real, el problema justamente de cómo definimos lo real, la realidad a partir justamente del sujeto, un sujeto activo, un sujeto que construye el mundo de distintas maneras. En este sentido no hay una teoría, hay diversas teorías del diseño que dependen en función de cómo el sujeto, qué le interesa construir a partir de ese mundo del diseño, cuál es la importancia o la línea con la cual habría que construir una teoría del diseño. El diseño está determinado por la manera de cómo la sociedad, la comunidad usa, consume, utiliza o se comunica con los objetos de diseño. La teoría del diseño es una profesión de servicio, como el médico, como el abogado, etc. Usamos, producimos, construimos objetos útiles a la sociedad. Sin duda, me parece que esto es importante, la condición social e histórica del diseño. En su forma más avanzada, que el diseño es una ciencia. Es una ciencia desde la perspectiva posmoderna, es una ciencia desde la perspectiva contemporánea, es una ciencia porque el diseño constituye un conjunto de conocimientos, de saberes, de técnicas, de tecnologías, de capacidades y habilidades que debe de asegurar el sujeto para poder garantizar su práctica profesional, y en donde esta disciplina está determinada social e históricamente. Y dentro del diseño podemos encontrar diversos campos disciplinarios, y esos campos disciplinarios sin duda también es la sociedad la que determina, la que le encuentra dirección, etc. Concibo al diseño como una actividad humana, digamos, construida a través de conocimientos organizados, jerarquizados, estructurados social históricamente. Cada época, por ejemplo, estructura, organiza estos conocimientos en función de la manera de cómo esa época organiza y estructura los conocimientos de su momento. La Edad Media, el Renacimiento, el Barroco o el siglo XIX lo hacen de manera distinta. Por eso podemos decir que en el siglo XXI, socialmente, las disciplinas y los campos del conocimiento han sido organizados de una manera distinta, de tal suerte que el concepto de diseño pues, ha venido cambiando. El diseño, entonces, es una actividad que se refiere a la composición, es decir, al ejercicio que a partir de la forma están contenidas en los objetos de diseño. Establecer los límites entre el entorno de la propia naturaleza y el entorno construido por nosotros, es decir, de la posibilidad de la construcción de una teoría del diseño, es el problema de los elementos que constituyen el diseño. Dos elementos, que es el sujeto diseñador, el sujeto, ¿no?, que incluye el usuario, porque el sujeto diseñador es también un consumidor de objetos, y otro elemento sería justamente lo diseñado, es decir, lo producido por el diseñador. El conjunto de conocimientos, digamos, el conjunto de técnicas, de métodos, de habilidades o capacidades que deberá de tener el diseñador como profesional, los objetos diseñados. Entonces, me parece que estos dos elementos están en el cuestionamiento profundo del campo del diseño. El proyecto como esa fase más creativa, más comprometida con los diseñadores, en donde esa fase, digamos, que está dentro de un proceso más amplio, es donde se decide justamente esta capacidad creativa, creadora, y los conocimientos que el diseño tiene para poder lograr esta satisfacción plena de la sociedad en la producción de los objetos de diseño, ¿no? De cómo configuramos el entorno para darle una forma indicada y que responda justamente al gran reto de las nuevas habitabilidades del mundo del siglo XXI. Yo creo que el gran reto en este momento del siglo XXI en el campo de la teoría del diseño
es el problema de un proyecto de cultura. Entonces, el gran reto justamente es el problema de cómo hacemos posible que los objetos de diseño tengan un fuerte contenido cultural en donde justamente la humanidad toda pues, podamos construir esa parte más humana todavía, etcétera, ¿no? Hacer que de la producción y de la disciplina del diseño, ¿no? Los instrumentos para lograr que el humano se vuelva finalmente más humano.